Y sin más por el momento le vamos a ceder la palabra a usted. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Voy aquí a platicarles un poquito sobre los temas de investigación que desarrollamos en el grupo de polímeros del Instituto de Materiales. Como comentaba, pues la charla se presta principalmente a la síntesis de materiales poliméricos para su aplicación en sistemas de conversión, almacenamiento de energía, catálisis y biomedicina. Como ya muchos de ustedes sabrán o tendrán una idea, los polímeros pues tienen una amplia gama de aplicación en nuestra vida diaria. De hecho, sin los polímeros pues sería muy difícil imaginarnos nuestra vida como es ahora, ya que pues tienen un gran ámbito en muchas de las áreas, principalmente en áreas de empaque, de la industria flexible también parte en la industria de la construcción, agricultura, automotriz, cosas domésticas. Ustedes saben, pues muchas de las bolsas de empaque son principales, pero últimamente también han tenido grandes impactos en la industria eléctrica, de construcción, médica, entre otros. Y todo esto es debido a las propiedades que las macromoléculas tienen, en específico los polímeros. Dentro de ellas, pues, los que son flexibles, tienen alta resistencia termomecánica, resistencia química, y muchos de ellos pues tienen una alta procesabilidad y también los podemos formular para darles alguna propiedad extra que nos pueda servir para solventar alguna de las necesidades de nuestra vida diaria. Siguiente, por favor, gracias. Como les comentaba, pues ustedes saben que en el futuro no muy lejano, y de hecho ya tenemos muchas de las aplicaciones como un poco sorprendentes de los polímeros. Por ejemplo, muchos de los polímeros que se utilizan en el empaque, en la industria alimenticia, pues tienen propiedades de conservación. Esto debido a que son impermeables al CO2, a diferentes gases de oxidación que pueden echar a perder los alimentos. Entonces, muchos de estos polímeros pues son aditivados con algunas partículas, también tienen algunas propiedades que no permiten su filtración de humedad y demás. Esto permite conservar alimentos, ¿no? Otra de las aplicaciones también, aquí como pueden ver, de las más recientes, y de hecho ustedes pueden verlo también en sus celulares, pues es justamente esta flexibilidad en la electrónica lo que va a permitir utilizarlos como matrices para ya aplicaciones un poco más elaboradas en la industria de celulares, electrónica. Está teniendo un gran auge este tipo de materiales. Y bueno, en la industria biomédica, pues muchas de las prótesis también requieren suplementos, o sea, ser sustituidas, ya no utilizar metales, que también son algunas veces contaminantes, llegan a oxidarse. Y en cambio, pues están utilizando algunas prótesis de materiales poliméricos, que no solo sean prótesis, sino también sirvan como andamios celulares, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues como ustedes pueden ver, realmente la aplicabilidad de estos materiales es muy amplia, y aparte, pues cada vez podemos encontrar nuevas aplicaciones de ellos, ¿no? Muchas veces hemos visto de algunos materiales que se autocuran o que se autorreparan. Esto debido a muchas de las propiedades de los polímeros que pueden sufrir reacciones químicas, se pueden volver a unirse, entonces podrían repararse. También ustedes han visto algunas de las aplicaciones en ventanas inteligentes. Esto es debido a recubrimientos poliméricos, pues debido a que tienen bajo peso, tienen buenos enlaces químicos fuertes, muchas veces también son resistentes a solventes, a disolventes, y en gran mayoría pues ya también puede ser reciclable, ¿no? Todo esto los hace muy atractivos para seguir investigando. Como les comentaba, muchas de las aplicaciones de todos los polímeros o de estos materiales se centran muchas veces en aplicaciones de vanguardia, como pueden ser recubrimientos hidrofílicos e hidrofóbicos, como este tipo de ventanas self-cleaning o autolimpiables. Entonces, también muchos materiales repelentes al agua están hechos de polímero, muchos materiales repelentes como el teflón se utilizan para este tipo de aplicaciones. También son materiales que tienen aditivos anticorrosión, entonces podríamos utilizarlos como recubrimientos para evitar la corrosión. Todo esto, pues como les comentaba, debido a las propiedades mecánicas y químicas que podrían presentar, ¿no? También últimamente se han utilizado mucho para superficies antibacterianas o antifouling como recubrimientos de barcos. Los barcos después de gran tiempo crean un biofilm alrededor de ellos que genera el crecimiento de algas, y eso hace que pesen más, y entonces se utilice más combustible, y una gran una aplicación de los materiales superhidro.
Pues es justamente eso, ¿no? Tratar de evitar con un recubrimiento de pintura, poder evitar la creación de este biofilm, y por eso pues podemos ahorrar combustibles y demás, ¿no? Entonces, todo esto también debido a que se tratan de igualar las propiedades de la naturaleza, ¿no? Propiedades miméticas, como le podríamos llamar, y también existen otras propiedades de este tipo de polímeros inteligentes como superficies con respuesta a estímulos, ¿no? Aquí les presento un pequeño ejemplo en donde tenemos pues un polímero que cuando no hay sol, cuando no hay luz es de un color, y el momento que se irradia con luz solar pues cambia de color. Entonces, justamente estas son las respuestas a algunos estímulos externos. Entonces, pues por todo lo anterior, una gran cantidad de investigación se sigue desarrollando para obtener polímeros novedosos y de última generación, ¿no? La síntesis de este tipo de materiales. Entonces, pues el desarrollo de nuevas reacciones sigue siendo un reto prometedor en la química de polímeros, en donde principalmente existen dos problemas. Una sería aumentar el potencial sintético de reacciones químicas que ya se conocen, utilizando pues nuevos catalizadores o monómeros, que los monómeros pues son las unidades con las que cuenta un polímero. O la otra línea por la que podríamos llegar a obtener estos polímeros pues sería obtener nuevas reacciones de grupos funcionales. Pero bueno, la gran parte o una de las grandes partes que se refiere a investigación es justamente aumentar el potencial sintético de reacciones. Aquí justamente les presento una reacción de polihidroxialquilación catalizada por superácidos, que es justamente utilizar un catalizador diferente, un superácido como catalizador para lograr obtener polímeros. Esta reacción química es sumamente importante, de hecho, le fue acreedor, o sea, por el estudio de este tipo de contribuciones, de este tipo de química, el doctor George Shulab fue acreedor al premio Nobel de 1994, por desarrollar e investigar todo este tipo de química, ¿no? La polihidroxialquilación, pues consta de esta reacción en donde tendremos unos anillos aromáticos que reaccionan con un grupo funcional aldehído mediante un catalizador ácido, en este caso, y con eso logramos obtener una cadena polimérica. Esta reacción ha tenido grandes impactos recientes en la síntesis de polímeros, ya que es una reacción pues que requiere muy pocas condiciones especiales, ¿no? Realmente una de las principales aplicaciones y que se requiere en la química de polímeros es obtener polímeros sin defectos, y para lograr tener eso pues necesitaríamos reacciones de síntesis altamente eficientes y específicas que tengan alta regioselectividad y gran obtención, un porcentaje alto de obtención, gran cuantitatividad de la reacción. Entonces, esta reacción de polihidroxialquilación, la aplicación de esta reacción de polihidroxialquilación utilizando superácidos como catalizadores, tanto en reacciones de Friedel-Crafts como en hidroxialquilaciones, pues ha sido muy exitosa, como les comento, ¿no? Recientemente, hace algunos años, no más de 10 años, se han reportado, utilizando esta estrategia experimental, más de 100 polímeros lineales de alto peso molecular, en donde se demostró esta aplicabilidad, ¿no? Se demostró la aplicabilidad de la reacción de hidroxialquilación en síntesis de polímeros. Pues, ¿qué ventajas tiene este método de síntesis? Pues una de las principales ventajas es que podemos obtener polímeros de una manera eficiente, en un solo paso, sin utilizar catalizadores metálicos, que muchas veces se requieren para lograr obtener polímeros conductores, y también se lleva a cabo a temperatura ambiente. Esto le da una gran ventaja. Otra ventaja de este método de síntesis es que podemos obtener polímeros sin enlaces éteres en la cadena principal, que son susceptibles de degradación, ¿no? Que por otros métodos sería muy difícil de obtener. También nos permite obtener altos pesos moleculares, alta estabilidad térmica y alta estabilidad química y mecánica. Todo esto nos va a llevar a poder obtener nuevos polímeros aromáticos funcionales de última generación, que a su vez pues tendrán mayor transparencia, podrán ser más solubles, serían estables térmicamente, tendrían baja adhesión, serían buenos aislantes eléctricos y podrían utilizarse, como les comentaba, ¿no? En materiales en contra de la corrosión,
Todo este tipo de polímeros aromáticos son utilizados ampliamente en la industria química, en la industria aeroespacial, biomédica, automotriz y petroquímica. Y como les comentaba, principalmente mi grupo de investigación se ha especificado en membranas para celdas de combustible, separación de gases, materiales multifuncionales, biomateriales y polímeros termoestables. Pues, ¿qué es la estrategia experimental que nosotros hemos seguido? Pues, en primera instancia, como les comenté, supuestamente podríamos hacer reaccionar cualquier grupo funcional que tuviera un grupo carbonilo, que en este caso aquí les presento algunas imágenes de algunas moléculas que tienen este grupo funcional, y que pueden reaccionar con cualquier compuesto aromático, ¿no? Aquí les presento en la parte de abajo otras estructuras que son compuestos aromáticos. Al hacer reaccionar estos materiales, nosotros queremos realmente diseñar un material, ¿no? Tener en mente para qué nos va a servir. Entonces, aquí algunas de las estrategias que hemos visto es que tengan grupos funcionales que puedan ser susceptibles de una reacción posterior, ¿no? Y que aparte, pues con esta reacción que se lleva a cabo después de la síntesis, tener una aplicación ya dirigida. Entonces, bueno, aquí yo les quería mostrar 3 principales aplicaciones de este tipo de materiales, en donde, pues primero vamos a hablar un poquito de catálisis. Ustedes han de saber que la catálisis, pues, es la utilización de un catalizador que disminuye la energía de activación y que nos va a poder ayudar a reducir el tiempo de reacción para obtener algo en específico, ¿no? Entonces, la aplicación que yo les presento pues sería la obtención de este tipo de polímeros organometálicos que en su estructura ya tengan un catalizador que nos va a permitir llevar a cabo otra reacción. Polímeros con imidazol, polímeros o también metales soportados, este tipo de nanocompositos que también se utilizan mucho en el área de catálisis. En otra área de investigación de este tipo de materiales, pues justamente hablamos de generación, almacenamiento, conversión de energía, en donde vamos a hablar un poquito de membranas de matriz mixta con propiedades luminiscentes que podrían utilizarse en OLEDs, en LEDs híbridos, separadores para pilas metal-aire, algunos ejemplos les voy a mostrar, y vamos a hablar también principalmente de membranas de intercambio aniónico y catiónico que se utilizan justo en celdas de combustible, en pilas de litio, que también fue acreedor al premio Nobel del año pasado. Entonces, estamos realmente en la vanguardia de este tipo de aplicaciones y bueno, también un poco de polielectrolitos sólidos tipo gel para supercapacitores, ¿no? Para lograr un almacenamiento de información, un almacenamiento de energía. Y en el área de biomedicina vamos a hablar un poquito también sobre membranas con propiedades antimicrobianas y antifouling. Y también vamos a hablar un poquito de la formación in situ de nanopartículas de plata soportadas en este tipo de estructuras. Entonces, como pueden ver, la ciencia de polímeros va hacia allá, ¿no? Hacia tener una sola estructura o un mismo tipo de polímeros, pero que pueda ser utilizado en más de una aplicación. Esto es a lo que llamamos materiales multifuncionales y hacia allá se dirige nuestra investigación. Pues aquí les presento algunos ejemplos, son estructuras, pero justamente les quiero enseñar cómo logramos obtener estos materiales, cómo es la estrategia experimental. Aquí les presento algunos materiales con grupos imidazol, que son los grupos que tienen 2 nitrógenos, y ahí justamente mediante una reacción muy fácil, ustedes pueden ver que no tenemos multipasos, es una reacción en un solo paso, poder incorporar un grupo metálico, ¿no? Los metales son los que se utilizan para catálisis en casi todas las reacciones orgánicas, y entonces tendríamos con esto un polímero de alto peso molecular. Más adelante va a haber unas fotos, pero son materiales poliméricos que los podemos tocar, no son polvos, forman membranas, y con esto tendríamos catalizadores heterogéneos, ¿no? Qué maravilla que cuando un químico orgánico desea hacer una reacción, pueda meter una membranita a su reacción y después sacarla sin tener que filtrar, purificar, destilar y separar el catalizador. Entonces, esta sería la ventaja que estamos proponiendo para este tipo de aplicaciones. Pues y otra estrategia pues solo sería variando los monómeros, ¿no? Realmente pues cambiar un poco los monómeros, ver diferentes formas de acomodo de metales, pero sí pues el fin sería el mismo, ¿no? Obtener grupos imidazolio, que en este caso unidos covalentemente al metal para así lograr
que sea altamente estable la unión metal-polímero y que no haya liberación o pérdida del metal a lo largo de X ciclos de catálisis. Esto le da una ventaja con respecto a otro tipo de materiales en donde solo están soportados los metales en diferentes polímeros. Aquí estaría covalentemente unido y eso le daría una alta estabilidad y muy poca pérdida del material catalizador. Y bueno, aquí obviamente no solo presentar la unión de un solo metal, porque los grupos imidazolio pues tienen varios puntos de reacción, entonces tendríamos todavía dos metales por unidad monomérica y eso aumentaría el poder catalítico de este tipo de materiales. Entonces, también otra de las estrategias, pues no solo sería usar plata u oro o paladio, pero pues sí podríamos probar otro tipo de metales. Y bueno, en otro caso, pues sería lo mismo, ¿no? Utilizar diferentes complejos, a lo mejor ya no lograr solo unir, no sé, covalentemente, ¿no? Sino en este caso también probar complejos metálicos, ver si existe alguna liberación de ellos y de hacer todo este análisis. Pero en sí, como les comento, pues la estrategia sería utilizar reacciones click, como en este caso, la reacción click en el grupo del acetileno, en donde tenemos un triple enlace con una acida. Es una reacción muy rápida y una vez que tenemos esos grupos ácidas, son muy fácil de lograr utilizar el enlace carbonílico, el enlace de carbón-metal, el enlace carbón-metal y lograr la unión del catalizador. Aquí les presento la otra opción, o sea, realmente las diapositivas pasadas hablan de una unión directa del metal a un enlace carbono. En este caso les presento una imagen de este tipo de polímeros en donde, como ustedes pueden ver, es una gran cantidad de anillos aromáticos, pero hemos logrado soportar nanopartículas en ellos, ¿no? Nanopartículas de plata, y para lograr la obtención de nanocompositos. Aquí ustedes pueden ver los puntitos que brillan, pues son nanopartículas de plata sobre la superficie de la película de polímero, y con ello pues hemos visto que también son estables. Realmente los observamos en un microscopio electrónico barrido a varios tiempos y vemos que no existe aglomeración, ¿no? Esa es un poco la problemática. Con un soporte polimérico hemos logrado estabilizarlas y evitar un poco su aglomeración, y vemos que sí son estables. También vemos que el tamaño de partícula pues es relativamente uniforme, no puedo decir que todas son iguales, pero pues sí es un relativamente uniforme. Entonces pues aquí tendríamos justamente nanocompositos en nuestra área. Bueno, aquí les puedo, vamos a ver un poquito en el área de generación, almacenamiento y conversión de energía. Otra de las áreas que les había comentado era esta. Entonces, ¿qué es la problemática que deseamos resolver? Pues existen diferentes clústeres metálicos, es un área nueva, novedosa, en donde los clústeres metálicos son una aglomeración de pocos átomos de un metal, y esta poca aglomeración, no llegando a un tamaño nanométrico, de hecho está entre la parte de clústeres. Aquí les pongo justamente esa escala, que alrededor es de, pues no sé, no llegar a un nanómetro, entonces son unos cuantos átomos, pero justamente estos clústeres metálicos no tienen propiedades ni de bulto, ni tampoco atómicas, pero tampoco son nanopartículas, y entonces esto les genera una propiedad interesante, ¿no? Muchos de ellos pues son confinantes cuánticos, también tienen diferentes niveles de energía discretos, y eso les da propiedades peculiares, ¿no? Muchas de estas aplicaciones de estos clústeres metálicos pues son en catálisis o en fotónica, y también son multifuncionales, pero pues lo mismo que las nanopartículas tienen un problema, ¿no? Muchas veces pues también sufren aglomeración y de ahí se nos dan nanopartículas, y después de ahí, bueno, pues ya también se aglomeran las nanopartículas, entonces necesitan estabilizarse. La siguiente, por favor. Una estrategia para lograr estabilizar y llegar a un confinamiento de estos tipos de clústeres metálicos pues son con diferentes templates, ¿no? Los templates orgánicos o los inorgánicos. Muchos templates inorgánicos pues están a base de cianitas, y en la parte de orgánica pues muchas veces se utilizan DNA, tioles, péptidos y también polímeros, ¿no?
Entonces, una de las estrategias que nosotros hemos llegado para lograr utilizar estos clústeres metálicos en alguna aplicación es utilizando, pues sí, un template inorgánico, ceolitas en este caso. Aquí justamente les presento, estas son unas fotos reales de algunos materiales que hemos trabajado. Aquí vemos justamente que está un clúster de plata, son pocos átomos de plata que están dentro de un cristal de ceolita, y entonces ese cristal de ceolita es el que obtiene las propiedades fotoluminiscentes. Ahí está arriba algunas de las características fotónicas que tienen estos materiales. Pero bueno, uno de los grandes problemas de querer utilizar solo estas ceolitas con plata, pues es que los polvitos de ceolita pues no son procesables, ¿no? Hay veces que es difícil ponerles una membrana o un recubrimiento y pues se pierden. Entonces, una estrategia que planteamos para poder estabilizar y poder combinar las propiedades de los polímeros con este tipo de clústeres metálicos es la estrategia que les presento en la siguiente. Es justamente utilizar esto, ¿no? Materiales de matriz mixta en sistemas de iluminación remota. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado o estamos realizando? Pues es justamente aprovechar las propiedades orgánicas de un polímero, ¿no? Las propiedades de alta flexibilidad, procesabilidad, alta estabilidad térmica, a su vez con esta matriz inorgánica que dentro de ella ya tiene un clúster metálico. Entonces, lograr utilizar estas matriz mixta, ¿no? Son materiales compuestos, lo podríamos llamar, ¿no? Nanocompositos, porque también, pues, las ceolitas son tamaños nanométricos, poder utilizar este tipo de cosas. Entonces, este es el polímero que estamos utilizando, es un polímero muy estable térmicamente, no tiene defectos y nos permite también estabilizar la ceolita, y hemos visto unos buenos resultados. Aquí les presento como una caricatura de estos sistemas. Tenemos los polímeros, que son como los espaguetis en una sopa, y las ceolitas pues serían a lo mejor los pedacitos de queso, no sé, estarían ahí presentes, y dentro de las ceolitas está un clúster metálico de plata que es el que tiene una propiedad electroluminiscente o que brilla todavía más, ¿no? Entonces aquí les presento algunas de las fotos que se han hecho. Este material lo hacemos mezclando el polímero en una solución con la ceolita y después pues dejar que lentamente se evapore el disolvente y llegamos a obtener este tipo de membranas. Aquí les presento una membrana en la parte inferior que no está expuesta a la luz, es una membrana que se ve libre de defectos, y al momento en que la exponemos a la luz ultravioleta vemos justamente que tiene propiedades fluorescentes, ¿no? Se brilla de un color amarillo. Entonces vemos que sí podemos utilizarlo como un sistema de iluminación remota, son pruebas de concepto, pero hemos visto que es estable. Ya han pasado varios meses, hemos vuelto a hacer estas pruebas y son estables, ¿no? No hemos logrado obtener aglomeraciones. Entonces, ¿qué es lo que también seguimos en desarrollo? Pues ahora sí que hemos probado el concepto y pues ¿qué es lo que podemos seguir haciendo? Pues buscar otras matrices poliméricas, utilizar a lo mejor polímeros fluorados. Los polímeros fluorados pues son estables térmicamente porque el enlace carbono-flúor es el más fuerte. También variar un poco el porcentaje del material inorgánico. Aquí obviamente nosotros lo hicimos con un porcentaje del material inorgánico bajo, pero a lo mejor pues variar ese porcentaje y ver exactamente cuál sería el porcentaje adecuado. También probarlos en catálisis, en iluminación, y con eso tendríamos un material multifuncional, que es lo que les comentaba. Bueno, otra de las aplicaciones aquí pues es justamente en el desarrollo de OLEDs híbridos de base polímeros funcionales ceolitas luminiscentes para aplicaciones electrónicas. Aquí les presento un poquito el tipo de sistemas que hemos desarrollado. Realmente, como ustedes verán, es un sistema fabricado, es algo rudimentario pero funcional. Entonces tenemos una base de hito, del que es el material conductor, un ánodo de hito. Después tenemos justamente la película del polímero con ceolita y después ponemos el cátodo, que es aluminio, y con eso hacemos unas mediciones para ver si tenemos respuestas de diodos, ¿no? La curva corriente-voltaje de un diodo es como una parábola que va creciendo, ¿no? O sea, como una línea que va creciendo exponencialmente. Entonces podemos ver que en efecto este tipo de materiales nos podría ayudar para hacer un OLED. De hecho, es un OLED orgánico totalmente, como el de las pantallas que ahora están saliendo, pero utilizando polímeros, ¿no? Entonces, esto nos permite obtener diodos totalmente flexibles, ¿no? Entonces, aquí vemos que los resultados preliminares son prometedores, sí se funcionan, sí se comportan como diodos.
Entonces, pues bueno, seguimos explorando esta área. Pues como les comentaba, ¿qué otra aplicación estamos haciendo de esto? Son electrolitos sólidos tipo gel, muchas veces dispositivos de generación, conversión y almacenamiento de energía, ¿no? En la parte de almacenamiento de energía, en la parte de supercapacitores, estamos utilizándolos como polielectrolitos. Ahorita les voy a decir por qué polielectrolitos, pero esto nos permitiría obtener supercapacitores flexibles, ¿no? En lugar de tener el electrolito líquido y evitar derrames. De hecho, muchas veces, por eso nuestras pilas, nuestras computadoras y demás, los supercapacitores son los que se derraman, ¿no? Porque se les cae el electrolito, y entonces eso pues ya decrementa su funcionalidad. Entonces, con esto nosotros evitaríamos tener justamente un electrolito líquido y lograr obtener realmente materiales totalmente flexibles. Otro, en la parte de generación de energía, pues serían electrólisis de hidrógeno, electrolizadores de membrana principalmente, o de celdas de combustible. En la parte, como les comentaba, de membranas de intercambio aniónico-catiónico, pues ¿por qué utilizarlos en membranas, ¿no? Realmente, como ustedes se han imaginado, si no aquí se los presento, una celda de combustible principalmente tiene dos compartimentos, donde se llevan a cabo las reacciones electroquímicas para generar energía, pero siempre se requiere de un material aislante que evite un cortocircuito, que justamente viene siendo el Polymer Electrode Membrane, el Electrolyte Membrane, que sería un polielectrolito de membrana que permite el transporte iónico, pero que evite el transporte electrónico. Entonces, en este punto, pues podríamos utilizar las membranas que vamos a platicar más adelante, pero no solo en celdas de combustible, sino en cualquier sistema que requiera una membrana de este estilo. Entonces, cualquier sistema también podemos utilizarlo en baterías de flujo redox, también se puede utilizar muy bien en electrodiálisis o en electrolizadores. Entonces, utilizar un solo sistema para 4 o 5 aplicaciones es lo que se está buscando y es lo que nosotros estamos tratando de impulsar. ¿Qué es lo que sucede con las membranas poliméricas, ¿no? Gran parte de las membranas poliméricas están hechas de polisulfonas y, como ustedes recordarán, les comenté que los grupos éteres en las membranas son susceptibles de degradación. Este tipo de estructuras son las que comúnmente se están utilizando comercialmente para este tipo de aplicaciones, pero grandes problemas es su obtención. Aquí, como les decía, para que una membrana sea iónica o aniónica debe tener grupos cargados, como en este caso en la última estructura química. Ahí se ven los grupos positivos y negativos, que son los electrolitos que van a permitir el transporte iónico. Entonces, para llegar a esta estructura lo que se realiza son reacciones químicas de funcionalización, pero se utiliza, pues como en este caso, cloruro de estaño, dimetilmetoxilmetano, una clorometilación. Todos estos pasos son sumamente tóxicos. Entonces, realmente lo que requerimos es tratar de evitar estos casos, y no solo eso, sino vemos que tiene grupos éteres que son susceptibles de degradación. Entonces, tratar de tener estos retos y presentar un material que subsane estos inconvenientes, pues es lo que se está tratando de realizar en investigación. Y una de las alternativas que se ha estado probando y que hemos visto que tiene grandes resultados, pues son el mismo tipo de polímeros que hemos sintetizado mediante una reacción, como ustedes pueden ver, a 0 grados centígrados. Ni siquiera necesitamos temperatura ambiente, con muy poca cantidad de ácido tríflico. Tríflico es un superácido, y en un solo paso se lleva a cabo la obtención de polímero, y mediante una reacción de posmodificación, que en este caso es una cuaternización, una alquilación en el grupo de nitrógeno, ya obtenemos el grupo cargado, ¿no? El grupo positivo y negativo cargado, que justamente son los que se encargan de la conducción iónica. Entonces, ¿qué es lo que se realiza a estas membranas? Estas membranas, la caracterización de ellas, pues es principalmente la conducción iónica, ¿no? Entonces, aquí les presento unos pocos de los resultados, algunos de otros grupos, pero vemos que la conducción de hidroxilos, que es la sexta columna muestra conductividades alrededor de 40 a 50 milisiemes por centímetro, que es una buena conductividad iónica para ya poder aplicarse en una aplicación de celdas, pilas, electrolizadores. Tomando en cuenta todo esto, pues qué mejor si nosotros no podemos desarrollar este tipo de estructuras. Aquí les presento realmente las estructuras químicas, la reacción química que se lleva a cabo, que en este caso es una simple alquilación con bromoalquilados, que ya tienen un grupo catiónico opuesto, que es el encargado de la conducción iónica, y vemos justamente que
También podemos modular esta conductividad iónica mediante el control de la cantidad de grupos positivos en la estructura. Nosotros podemos controlar la cantidad de grupos positivos que hay debido a que podemos controlar la reacción química de una manera eficiente y con eso podemos modular la conductividad iónica. Aquí vemos justamente que a medida que aumentamos el contenido de grupos catiónicos en la estructura, también la conductividad aumenta. Aquí, justamente aquí les presento el sistema de cómo medimos la conductividad iónica de estas membranas. De la primera imagen vemos que es una celda de cristal, de vidrio, una celda tipo H, le llamamos, una celda de Van Allen, en donde podemos medir la conductividad de un ion de una celda a la otra con unos electrodos, ¿no? Realmente está a 4 electrodos, pero en medio esa cosita amarilla que ven es justamente la membrana. En la otra imagen es una celda de conductividad para medir la conductividad sobre la membrana. En la primera imagen sería a través de la membrana, la conductividad que va de un lado al otro. Y en la otra imagen es la conductividad que podemos medir sobre la membrana. Entonces, son dos tipos de conductividad y las dos tipos de conductividad lo medimos para caracterizar la membrana. En la otra imagen es una celda de 4 electrodos. Y vemos, como les comentaba, que a medida que aumenta la cantidad de grupos catiónicos, vemos que la conductividad también aumenta. Cuando se llega a cabo 30 grados centígrados, vemos que tenemos alrededor de 50 milisiemens por centímetro y lo estamos comparando un poco con una membrana comercial que se llama Fumapen, es el último renglón, y en donde vemos que estamos por arriba de ella. Entonces, pues nos da grandes indicaciones de que estamos por un camino y que sí tienen aplicación en este ámbito. Aquí justamente les presento dos imágenes de dos polímeros diferentes, en donde estamos observando la conductividad iónica a diferentes temperaturas y vemos que en efecto, como es de esperarse, a mayor temperatura pues también existe una movilidad más rápida de iones y entonces la conductividad pues también aumenta. Vemos que a 80 grados hemos obtenido conductividades arriba de 110 milisiemens por segundo y una parte importante de todos estos materiales es la siguiente gráfica, la que está del otro lado, en donde vemos la estabilidad de estas membranas. Aquí les presento la conductividad iónica a lo largo de varias horas, cómo se va comportando y vemos que prácticamente la disminución de la conductividad iónica es mínima, se mantiene constante la conductividad iónica, lo que nos dice que después de por lo menos 2.700 minutos aproximadamente, 1.700 horas en hidróxido de sodio 2 molar, las membranas poliméricas son estables y siguen manteniendo la conductividad que requerimos con un ligero decremento. Pues otras de las caracterizaciones específicas de este tipo de membranas es determinar pues justamente esta conductividad iónica y cómo se está dando. Aquí vemos que se puede dar mediante los grupos hidrofílicos, porque siempre los grupos cargados pues es como una sal. La sal se disuelve en agua y entonces es hidrofílica, cualquier tipo de sal. Entonces esta parte del polímero es la parte hidrofílica que absorbe gran cantidad de agua y la parte de puros aromáticos pues es una parte hidrofóbica y estas dos fases se pueden ver muy bien mediante un microscopio de fuerza atómica y que esas son las fotos que les presento aquí, ¿no? Vemos que realmente la primera foto, que es PNH, es un polímero que no tiene carga. Ahí podemos ver que prácticamente todo es una fase, todo es un color muy brilloso, más blanco, y a medida que vamos aumentando la cantidad de grupos catiónicos, que son los hidrofílicos, vemos que hay zonas opacas. Las zonas opacas son justamente esta parte hidrofílica, ¿no? Entonces vemos que la última fotografía, que es la PN5QA100, hay una gran segregación de fases porque vemos una bien definición de puntos o manchas negras o más opacas y otras marcas más brillosas. Entonces con esto corroboramos exactamente que sí tenemos dos fases, que sí tenemos una fase cargada y una fase no cargada. Y bueno, esta nada más ya es la aplicación final. Estas son las gráficas que se obtienen de una celda de combustible, en donde pues principalmente son el voltaje, la potencia de celda, y vemos que en efecto no tenemos una gran potencia, porque bueno, pues las grandes potencias son alrededor de 1 watt por centímetro. En este caso tenemos miliwatts todavía, pero
sí tenemos ya una conducción, o sea, sí se propone una celda, sí llegamos hasta la aplicación final y sí observamos una potencia bien, ¿no? Lo bueno de este tipo de sistemas es que tienen un circuito abierto bastante estable. Entonces, bueno, la parte de electroquímica se genera mucho con grupos de colaboración, entonces, bueno, solo es como mostrarles que sí hemos llegado hasta la aplicación final, que sí hemos probado las membranas ya en una celda y que sí tienen un alto potencial de utilizarse en este tipo de sistemas. Y bueno, aquí nada más les presento diferentes opciones, ¿no? Diferentes ideas que se nos han planteado para formar este tipo de membranas. Entonces, por ejemplo, en la segunda ecuación, en cada unidad monomérica no solo tener una carga, sino qué pasaría si ahora tenemos dos cargas, ¿no? Esta de la carga del nitrógeno, las dos cargas en los nitrógenos, y pues eso es una de las ideas que tenemos, ¿no? Si tenemos más cantidad de carga, tendremos más conductividad, pues eso es lo que estamos trabajando. Al parecer es posible, es factible y es real, pero pues todo esto es lo que estamos probando y corroborando, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo de trabajo cotidiano ahorita. Y bueno, ¿qué es lo que sigue, no? Pues tenemos una gran cantidad de ideas, muchos grupos catiónicos, los nitrógenos son los encargados de esto, grupos piridínicos, piperidónicos, imidazolios, y pues ahí podríamos tener estos efectos, ¿no? Determinar cuál es el mejor grupo, cuál es el más estable, cuál es el que mejor nos va a servir, no solo usar un homopolímero, sino tener un copolímero ahora que tenga flúors, porque el flúor nos da alta estabilidad, tal vez poder llevar estas membranas hasta más de 100 grados centígrados, 200 grados centígrados, utilizando otro tipo de combustibles, no lo sé, ¿no? Entonces, todas estas variaciones son las que nosotros podemos utilizar y en un solo paso, ¿no? Siguiendo la estrategia experimental de obtener polímeros de alto peso molecular, sin grupos éteres en la membrana, ¿no? En la cadena principal. Bueno, aquí les presento igual otra aplicación. Como ustedes pueden ver, realmente es la misma estructura química de la celda, que lo utilizamos en celda. La misma estructura química la vamos a utilizar ahora en una pila. Entonces, vemos que también funciona por una pila. Entonces, pues estamos ahorrando un gran desarrollo, pues también nos ahorramos dinero, tiempo, esfuerzo, porque un solo material nos va a servir para ambas cosas. Entonces, esta es una gran ventaja de los materiales, en donde vemos que también es posible utilizarlo en unas pilas metal-aire. En este caso fue con apoyo del un grupo SIT. Ellos son especialistas en pilas de metal-aire, utilizaron la membrana para sus sistemas y me comentaron que sí, en efecto, presentan buenos un poder de celda, una densidad de celda bastante buena, muy similar a cualquier otra membrana que utilizan comercialmente, que son las principales de PVA, de alcohol polivinílico. Entonces me comentan, pues sí, realmente, pues sí, es igual que las otras membranas. Y entonces ahí viene la gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué ventaja tienen estos sistemas y las comerciales pues hacen lo mismo, ¿no? Y aquí viene la respuesta en la primera gráfica, ¿no? La gran ventaja que tienen estos sistemas es que pues la estabilidad es muy alta. Aquí podemos ver que aquí les presento la gráfica, ven que el tiempo en el voltaje se mantiene, pero a partir de 3 horas pues se pierde, ¿no? Entonces aquí lo que están viendo es con los sistemas tenemos un buen voltaje un poquito más arriba que las membranas comerciales, pero lo que sí aumenta sustancialmente es el tiempo. Aquí ellos probaron que lograron un voltaje por 3 horas, pero con las membranas que tienen esta estructura llegaron hasta obtener hasta 7 horas, o sea, casi el doble, de hecho un poco más del doble de vida de la pila. Entonces, pues esta es la gran ventaja, ¿no? A lo mejor no tenemos gran potencia, pero sí una gran estabilidad. Y bueno, creo que a lo mejor vamos un poco rápido, pero también en la parte de supercapacitores, ustedes aquí solo les presento algunas estructuras, también pueden ver que es muy similar la estructura que les había comentado, de hecho son las mismas estructuras químicas, el mismo tipo de polímeros, pero en otra aplicación. Los supercapacitores son los sistemas que almacenan energía y se caracterizan por tener este tipo de gráficas que son como unos cuadraditos, unos rombitos gorditos, y entonces podemos ver que estos materiales también presentan ese tipo de curvas, corriente potencial, de cuadritos, y entonces, bueno, pues están dentro del sistema de supercapacitores. Aquí igual les presento que son diferentes copolímeros en donde no todo está cargado, no todas las unidades de polímero están cargadas, pero podemos ver que en efecto, entre mayor sea la cantidad de cargas por unidad monomérica o la mayor cantidad de cargas en el polímero, pues tenemos también una mayor capacitancia.
Aquí igual solo les presento poquito cómo realmente es el sistema. Aquí nosotros les presento estos polímeros, están en tipo gel. Vemos que cuando el tubito del lado derecho, ese tubito está líquido y al paso del tiempo con unos arreglos supramoleculares se forma un gel. Este gel lo colocamos entre 2 electrodos y es así como medimos la capacitancia, ¿no? La formación de la doble capa electroquímica que nos genera almacenamiento de energía. Entonces vemos que en efecto el polímero tipo gel es el electrolito que va a permitir el transporte iónico entre un electrodo a otro y que se forme esta doble capa electroquímica en los electrodos. Entonces se pueden utilizar como polielectrolitos en lugar de utilizar cloruro de sodio en solución. Aquí necesitamos escurrimientos y que el polielectrolito se derrame y entonces ya tengamos un cortocircuito. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en desarrollo? Pues lo mismo, ¿no? Utilizar a lo mejor diferentes polielectrolitos, no solo utilizarlos cargados positivamente, sino como en este caso, que les comento una estructura que tenga tanto un positivo como un negativo y entonces los contraiones sean los que se muevan. Y también, como les decía, pues modificaciones químicas controladas. Una vez que nosotros podemos controlar, podríamos modular la respuesta que queremos. Para terminar un poquito, vamos a hablar de la parte de biomedicina. Son pruebas de concepto. Como ustedes podrán ver otra vez, es la misma estructura química, la misma estructura cargada, el mismo polímero, pero pues lo decidimos probar en propiedades antimicrobianas. ¿Por qué? Porque estos polímeros cargados positivamente se ha visto que tienen una interacción con la membrana celular. Entonces, una interacción para crear una apoptosis, ¿no? Muerte de células, ¿no? Muerte de bacterias. Entonces, se hicieron algunas pruebas antimicrobianas con este material y vemos que bajo un control de polipropileno vemos que en efecto no hay ninguna muerte bacteriana, o sea, se permite el crecimiento total. Con diferente tiempo, vemos que el polipropileno pues no tiene actividad antimicrobiana y vemos que el polímero per se, de hecho esto fue algo muy interesante, sin ninguna carga, el polímero normal, el polímero base, que solo vendría siendo este polímero, el de la derecha, el de la izquierda, perdón, el que no tiene carga, tiene propiedades antimicrobianas per se. Y al momento que vamos aumentando la cantidad de cargas positivas, llegamos a que precisamente mata alrededor del 90%, no solo de las bacterias gram positivas, sino también en bacterias gram negativas, ¿no? Que es un poco las dos bacterias que se probaron, y vemos que en efecto este polímero pues mata todas las bacterias que existen en la superficie. Entonces con esto pues también estamos demostrando que no solo lo podemos utilizar en áreas tan variadas, ¿no? Como catálisis, pilas y también antimicrobianos. ¿Y qué es lo que nos permite? ¿Qué ventajas tendríamos con todo esto? Pues lo importante y lo que hemos visto es que como tenemos polímeros de alto peso molecular, con múltiples compuestos aromáticos, tienen alta estabilidad química térmica, pueden soportar catalizadores, pues ¿por qué no podemos electrohilarlos, ¿no? Una técnica que se ha utilizado recientemente es lograr hacer nanofibras de polímeros, nanofibras, ¿no? Entonces, si nosotros ahora tendríamos un polímero que es antibacteriano, ¿por qué no hacer nanofibras que podríamos mezclar con algodón y tener pues textiles o diferentes formas, ¿no? Utilizar el tamaño nanométrico, que por lo regular pues a lo mejor ustedes son expertos en esta área, donde el tamaño nanométrico, relación superficial es muy alta. Entonces, si tenemos una relación superficial más alta y luego todavía tenemos propiedades antimicrobianas, bueno, pues tal vez podríamos competir bastante bien con las nanopartículas de plata que ya están probadas de todo esto, sin necesidad de tener justamente ese metal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que es ventajas que muestran estos materiales. Y pues bueno, eso sería realmente todo.